Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es la segunda edición de Construir en el Tiempo, este magnífico evento que crearon Alejandro Luz y Nino Dorso, que son nuestros coordinadores del IFAC del Distrito 9. Esta oportunidad con el arquitecto Odone, con 4 disertantes de lujo, así que les agradezco la presencia. Les pido disculpas en nombre de Eduardo Agüero, el presidente, pero está demorado por un viaje que está llegando, así que va a sumar después más tarde cuando finalice para hacer los comentarios. Así que los dejo con Antonino Dorso para comenzar con el evento. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Seguimos con estas charlas que tienen la idea de poder mostrar la obra de arquitectos muy reconocidos de la ciudad, de maestros de nuestra arquitectura local. Hoy la verdad es un gusto enorme poder hablar del arquitecto Odone, quien yo no tuve la suerte de poder cursar con él, pero sí fui ayudante alumno de la cátedra de Diseño 1, en donde el arquitecto Odone era adjunto, y lamentablemente no está más con nosotros, pero ha dejado un legado muy importante entre todos nosotros, no solo en la enseñanza de grado, sino también en sus obras. Y estos ciclos tienen un poco ese fin de mostrar la obra y las experiencias, y que personas muy allegadas a él nos puedan contar todo eso del arquitecto Héctor Odone. Pablo Recia, que somos compañeros de doctorado en la FAUD, está muy ligado a él, porque tiene un tema muy ligado, y cuando le propusimos enseguida nos dijo que sí, así que estamos todos muy agradecidos de que tome la palabra y que él empiece con esta charla sobre el arquitecto Odone. Pablo, muchas gracias. Agradecer al colegio primero por el ciclo de charlas que me parece realmente interesante. Voy a compartir pantalla. De alguna manera lo que yo quería contar es un poco el trabajo de acercamiento a la obra y a las enseñanzas de Odone en función de haberlo en su momento elegido como un eje estructurante de una tesis de doctoral que venimos compartiendo con un grupo de gente, de la primera, digamos, versión del doctorado en arquitectura en la facultad, en nuestra facultad, y que de alguna manera voy a hacer un acercamiento a partir de un poco de las bases que tratamos de establecer durante el doctorado, en función de una mirada contemporánea de la obra de Odone. De la obra y de la enseñanza, de las dos situaciones. Después seguramente Juan Manuel, Chaco, Tito, Tomás contarán, digamos, una parte que ellos me han contado cuando los entrevisté, que seguramente será más divertida de lo que yo voy a contar, pero eso se los dejo a ellos. Y yo quisiera contarles, aparte de hacer una descripción de las obras, de un poco de ponerlos o de compartir con ustedes esa nueva mirada o una mirada actual sobre su obra, y reconociendo el valor de sus enseñanzas y el valor de su práctica docente. El título de la tesis es ese título que ustedes están viendo: La maquinaria narrativa, la experiencia arquitectónica en la didáctica de proyecto a partir del estudio y análisis de la obra de Héctor Odone, ¿no? Me acompañan en este tema la directora, la arquitecta Cristina Martínez, que ustedes seguramente
la conocen, dedicada también a revalorizar a los profesores de nuestra facultad y de nuestra universidad, con muchos textos y libros en función de su carrera como investigadora. Y la doctora arquitecta María Dolores Palacios, arquitecta con sede en Madrid y docente del Alfonso X de Madrid y también de la EXAM. ¿Cómo planteamos un poco ese acercamiento, ¿no? Que no fuera solamente un acercamiento en un tono emotivo solamente, ¿no? Yo fui alumno de Odone en segundo año, y podría, digamos, relatar algunas de las experiencias, pero dejando de lado esos recuerdos que uno tiene siempre gratos de su época de estudiante, de la relación con personajes que eran no habituales para los que veníamos de una escuela secundaria bastante restrictiva. Saliendo un poco de esa situación, nos basamos en algunas, en su, digamos, su escrito de cabecera, que era ese famoso apunte de los fenómenos espaciales, que después vamos a hablar un poco de ese tema, ¿no? Ahí Odón expresa en una de las frases iniciales, que después también aparece en un pequeño texto que él hace sobre Pelado Lenzi, que dice que el arquitecto piensa pero no producirá una obra hecha de palabras, sino de un objeto hecho de formas y de materiales. Este objeto transmite su propio y particular mensaje que en buena parte no puede ser traducido en palabras. A partir de ahí empieza a aparecer algo que en un principio, en tanto búsqueda de material y búsqueda también de completar el material gráfico de obras y dibujos, ¿no? Que fueron apareciendo en la medida que, ¿no? Mucha gente, en la medida que yo empezó a saber que yo estaba con este tema, empezó a acercar, obviamente, Escudero, cosas que tenía Curi en su momento guardadas, Lucho Tobar, Saco, digamos, Tito, gente que fue acercando, Manés Pusante también me acercó un texto increíble, gente que fue acercando ese material y donde empezó a aparecer, digamos, una clave para la interpretación de Odone, pero no la interpretación de su obra en particular, sino como una interpretación que sirviera para poner de alguna manera en valor, ¿no? Entendiendo que uno de los temas fundamentales del apunte de los fenómenos espaciales es esta cuestión de la fenomenología y su aplicación a la enseñanza de la arquitectura. En ese sentido, las bases teóricas y didácticas fueron andar sobre la experiencia arquitectónica como una narración, clave para nosotros en la obra de Odone y considerada como insumo básico para poder precisar a la arquitectura como un encadenamiento de fenómenos espaciotemporales que constituyen una verdadera y particular narrativa, profundizando su valor en el campo operativo proyectual, en tanto que es un proyecto que implica modificaciones, adaptaciones, fluctuaciones entre lo abstracto y lo concreto, entre lo ideal y lo material. Esta era un poco la idea de esta narrativa proyectual que nosotros queríamos construir en función de las bases que Odone, de alguna forma, en su obra y en su didáctica, sentó en nuestra facultad y también en la Facultad de La Plata. Como hipótesis general, lo pensábamos a Odone como una figura anticipatoria de estas preocupaciones sobre los temas de la percepción y la fenomenología, que hoy tienen como un auge nuevo en función de personalidades como Peter Zumthor, Stephen Hall, Palasma, ¿no? Con esos 3 libros maravillosos de Palasma sobre los ojos en la piel, o trabajando sobre lo áptico, la arquitectura de la humildad, es decir, una serie de libros fundamentales para entender de otra manera
la arquitectura y para entender de otra manera también la enseñanza. Y en el desarrollo de, digamos, de esta pequeña síntesis biográfica de O'Donnell que aparece sobre el margen izquierdo, aparecen estos escritos de fenomenología en general por un lado, de la percepción de la arquitectura por otro, y estas publicaciones de obras de arquitectura que no era habitual en los años fines de los 50, principios de los 60, donde O'Donnell comenzó a estudiar arquitectura, eran casi como textos bastante esquivos, ¿no? Comparado con lo que es hoy la abundancia de información sobre cualquier obra de arquitectura, sobre cualquier arquitecto. Y en ese sentido también esa construcción que hacía O'Donnell en función de esa particular forma de acercarse al estudiante y de acercarse al objeto de análisis, al proyecto hecho por el alumno, es como decir que esta experiencia arquitectónica que ponía en juego O'Donnell era un contradispositivo también a una forma de enseñanza masiva, una forma de enseñanza que tenía por objeto sacar un arquitecto ultra profesionalista, ¿no? Abstraído de la sensibilidad necesaria para digamos, cambiar el entorno. Y también lo veíamos como una figura resistente, porque ya lo van a ver más tarde, el apunte de O'Donnell llega hasta nuestros días y hoy es materia de análisis y de estudio en muchas de las facultades de arquitectura del país. Para entender cómo apareció una línea, ¿no? Toca. Algo toqué. Bueno, no pasa nada. Para entender un poco, nosotros pusimos la figura de O'Donnell en un contexto de comunidades de práctica, ¿no? Que comunidades de práctica, como dice Cristina Martínez, es como ese entorno donde el aprendizaje crítico se hace natural, ¿no? Ese entorno de los talleres de arquitectura, ese entorno del taller de arquitectura como una especie de condensador de enseñanzas que se mantiene durante el tiempo y que se va reformulando y agregando, ¿no? Que comienza en los años 50 con la llegada de Alfredo Casares en la Facultad de La Plata, en el año 56 con las primeras jornadas de enseñanza de la arquitectura organizadas por el mismo centro de estudiantes de la Facultad de La Plata, donde digamos, los estudiantes llevan la voz cantante de cómo enseñar a la arquitectura fuera de los cánones clásicos directamente, una especie de micro revolución dentro de esa facultad, y de alguna manera muchos de los que están acá, O'Donnell, Escudero, Tito y Sacco, participaron de ese periodo efervescente de esa Facultad de La Plata, que después, ¿no? Con el tiempo llega a nuestra facultad un poco antes de los años 70, con la llegada de la cátedra de Javier Rojo, donde también O'Donnell participa, donde aparece también en ese desembarco Curi, Escudero, Sacco, que ya eran docentes en la Universidad de La Plata, que habían sido también alumnos de O'Donnell, en esa cátedra primero de Moro y luego de Lenzi, ¿no? Moro, Pando, Lenzi, que después se traslada a Mar del Plata, donde Lenzi lamentablemente fallece muy tempranamente, y se traslada después de la dictadura a la regularización de la facultad, donde O'Donnell tiene un papel fundamental como secretario académico de la universidad, conformando los planes de estudio de lo que serían los llamados a concurso de los profesores regulares, una dinámica que hoy se mantiene obviamente después de más de 30 años de democracia en la facultad, ¿no? Donde así, bueno, se arma el taller de Curi como titular, O'Donnell
como adjunto en segundo año, Escudero como adjunto en quinto año, Tito Tomás como adjunto en cuarto año, y de alguna manera esa comunidad de práctica se cataliza en ese lugar donde, bueno, muchos de nosotros nos hemos formado y donde hemos aprendido a proyectar arquitectura y hemos aprendido también a enseñar. En esa conjunción, la tesis tiene un cruce metodológico, ¿no? Porque, digamos, todo ese material habría que recopilarlo, documentarlo, volverlo a dibujar. Había que generar una serie de material nuevo, que eran estas entrevistas de las que participaron mucha gente, ¿no? Mucha gente que conocía directamente a O'Donnell. Y por otro lado, hacer un análisis cualitativo de todo ese material que apareció, ¿no? Y de esas entrevistas que yo les comentaba, de Escudero, Tito, Jaco, ¿no? Aparecen aportes, otros aportes fundamentales de gente que lo tuvo como docente y después como ayudante, caso de Diego Noales, Rótolo, Cundi, Macías, es decir, toda esa gente que fue pasando por el taller y que en segundo año hizo sus primeros inicios en la enseñanza de la arquitectura. Y algunos gustos que uno se puede dar en esto es, por ejemplo, haber entrevistado a los dueños de la Casa Pedernera, ¿no? Al doctor Pedernera y su esposa Susana, compartiendo algunas de las intimidades que ya le iremos contando de la construcción de esa casa que está impecable y que de alguna forma es como, digamos, a partir del cual conocemos la obra de O'Donnell. El capítulo inicial, más allá de lo metodológico, aparece en esta especie de trazar en la vida de O'Donnell algunas influencias, tratando de construir un entramado, un armazón, le decíamos nosotros, en esa construcción de esa nueva maquinaria, donde, digamos, la figura de O'Donnell se entrelaza con pintores como Klee, como músicos como Sibelius, como escritores como Cesare Pavese, digamos, y donde, digamos, el cuerpo de conocimientos de O'Donnell se va formando como en esa condición heterogénea que era propia de ese momento de la Facultad de Arquitectura de La Plata, ¿no? De esas largas conversaciones nocturnas sobre música, cine, ¿no? Y donde la arquitectura era parte, pero no parte sustancial, sino era un agregado más, ¿no? Y algunas cosas que me parecen a mí establecer como ciertos ejes son, por ejemplo, esta forma de Klee de ensayar una teoría de la forma pictórica en términos como desde lo más elemental, ¿no? Que es un poco esa sensación que nos pasa cuando leemos o recorremos el apunte de fenómenos espaciales. O, por supuesto, obviamente, la obra de Alvar Aalto, ¿no? Que según nos contaba Escudero, que cuando, digamos, llega la obra de Alvar Aalto es como una especie de revolución en esa facultad, ¿no? Porque se conocía bien la obra de Wright. La obra de Wright se usaba mucho para enseñar, ¿no? Era como una especie de obra muy útil para la enseñanza de la arquitectura, ¿no? La obra de Le Corbusier, una obra más abstracta, más geométricamente pura, ¿no? Más erudita de alguna manera, y llega esta obra de Alvar Aalto, ¿no? En la que O'Donnell se enamora de un primer momento, y donde hay ciertos paralelismos, ¿no? Este es un proyecto para un banco en Mar del Plata, donde la línea curva teje, digamos, de alguna manera un espacio continuo, muy a la manera del pabellón de Finlandia, o en proyectos de estudiantes, ¿no? Uno de los últimos proyectos de O'Donnell como estudiantes es
esta perspectiva de una catedral para Buenos Aires, ¿no? Que tiene, digamos, una postura sobre el espacio muy parecida al Museo de Arte en Calín de Alvarado. Y uno podría seguir, ¿no? Podría asociar la casa de vacaciones en Murazzalo con la casa Angelini en Mechongué, o salvando las relaciones de escala, esa misma casa en Murazzalo cuando encierra ese patio y deja esa especie de ventana al paisaje con la última obra de Odone, que es esta pequeña obrita, pequeña gran obra en una quinta en acantilados, ¿no? Incluso uno podría también pensar en estas asociaciones donde Odone hace pie para hacer su último trabajo de facultad, después de 10 años de facultad, donde él decía que era necesario demorarse en el aprendizaje de la arquitectura, que no es una carrera, que es una especie de aprendizaje en el tiempo, y que de alguna manera el punto culminante de ese aprendizaje es el proyecto que él pacta con Pelado Lenzi para hacer su último trabajo de facultad, que ya lo vamos a ver más en detalle, que es la Embajada de Finlandia. Igualmente su obra tenía rasgos, digamos, propios de una modernidad, ¿no? Unos pequeños apartamentos que hace acá en la calle Córdoba, en la calle Rawson, casi Córdoba, con una especie de ventana corrida muy corbusierana, o incluso algunas obras eh, eh, que por ahí no son tan conocidas, como esta fachada que reconstruye de una iglesia que ya la vamos a ver en detalle. Esto es un dibujo del proyecto. La iglesia de San Juan Bautista, que está ahí en la calle San Juan, en casi un paralelismo con esta especie de sobriedad austríaca, ¿no? En el Palacio Stocklet de Bruselas. También queda en la memoria de los que lo conocieron y de los que trabajaron con él, esto que hace a las comunidades de práctica, que son estas especies de relatos, de asociaciones entre los relatos pedagógicos, pero también los que se hacen por fuera del taller de arquitectura o de la cuestión formal de la universidad, ¿no? Que en el caso de Odone se postergaban a un pequeño viaje a los acantilados y a compartir alguna comida en su quinta, ¿no? Y acá hay, bueno, alguna reconstrucción de la quinta que pudimos hacer, y 3 dibujos que tienen similitudes, pero que también tienen disonancias, ¿no? Un dibujo de Tito Tomás, otro dibujo de Kundi Macías, y otro dibujo de Miguel Rotoro, dibujando lo que ellos recordaban de la quinta, que hoy prácticamente, digamos, está muy distorsionada, muy deformada por sucesivas ampliaciones. Ese es el armazón que construye un poco esta relación entre la obra de Odone, donde él ponía, digamos, los acentos en estos personajes como Clé Alvaralto, y donde se construye también su forma de enseñar y su didáctica, ¿no? Krause decía que Odone era una persona que, no sé si Krause o Cury lo decían, una persona que podía enseñar con su propia presencia, ¿no? Esa persona alta, delgada, ¿no? Siempre impecable, y siempre estableciendo una condición de relación con el alumno eh, de una práctica que hoy le diríamos, creo que Jaco lo definió de esa manera, confesional, ¿no? De un acercamiento paulatino al interés del alumno, y a partir del interés del alumno saltar hacia esos contenidos complejos, ¿no? Complejos porque hablan de sensibilidad y hablan de la humanización de la arquitectura por fuera de cuestiones restrictivas o de ordenamientos generales, o de cuestiones, digamos, más organizacionales.
El segundo o este tercer capítulo habla de estas cuestiones, ¿no? Este se lo pongo porque esto me lo dio Diego Novales, que son unos papelitos que se había quedado guardado de una corrección de un alumno, que él se llevó como problema para resolver a su casa, y al otro día aparece con estos dibujos, ¿no? Una casa muy compleja, ¿no? Una casa muy compleja, que de alguna manera tiene, ¿no? Y uno es fácil detectar algunos de de esas preocupaciones que llevaban a O'Donnell a desarrollarlo ya en su vida profesional, ¿no? La cuestión del patio, la cuestión de las relaciones interiores y las relaciones exteriores a partir de ese patio, a partir de generar como varias situaciones exteriores tratadas como si fueran un interior, que bueno, ya vamos a ir viendo. El apunte, creo que si no lo conocen, después se lo podremos acercar de alguna manera, es el apunte de fenómenos espaciales está anclado a un ejercicio llamado el paralelepípedo, que todos prácticamente los que cursamos lo hicimos en algún momento. Se siguió haciendo por mucho tiempo en la facultad, que es una especie de experimento, ¿no? De aprender experimentando, y que de alguna forma llegó, acá está un poco lo que nosotros llamamos el viaje del apunte, ¿no? Desde la Facultad de Arquitectura de La Plata a la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, pasando por diversas cátedras, ¿no? Y llegando hasta el presente, y que va de alguna manera afianzándose en el contexto nacional, ¿no? Usándose también en la Facultad de Bahía Blanca, en la Universidad de los Andes, en Mendoza, y en la de Concepción del Uruguay, ¿no? En todos los lugares donde este apunte aparece como un apunte de cátedra. El apunte sale como de este ejercicio de pensar, diría Stephen Hall, en un grado cero de la arquitectura, ¿no? Como en una especie de elementaridad absoluta, ¿no? Donde solo hay planos, volúmenes y líneas, y a partir de esa configuración y de lo que produce eso en el espacio, empieza a aparecer una cierta complejización, ¿no? Unas ciertas condiciones de entender lo que estos planos producen en el espacio, ¿no? Un antes, un después, un lejos, un cerca, y que a medida que esta cuestión se va complejizando con la aparición de la altura, la aparición de datos teóricos contundentes, ¿no? Como, por ejemplo, la definición de lo que es tensión, o de lo que es un límite virtual tan necesario para la enseñanza en los primeros años de la arquitectura, donde esta condición aparece como metida en un laboratorio, ¿no? Como donde otras condiciones que hacen a la arquitectura, como la materialidad, la función, no estaban directamente explícitas, ¿no? Estaban como en ese microscopio que hace O'Donnell para ver solamente la presencia de las cosas y el valor que tienen por sí mismas, ¿no? Donde, digamos, parece reducirse, pero a su vez ampliarse toda la arquitectura en esta necesidad de separar o de vincular. Aparece el espacio interior con sus diferentes complejidades, ¿no? Y todo esto de alguna forma servía para consolidar un ejercicio absolutamente experimental e investigativo que tenía lo que llamábamos el paralelepípedo, ¿no? Un espacio absolutamente virtual en la que uno trabajaba generando o investigando con esas escenas que O'Donnell armaba en su apunte, ¿no? Si esto fue, digamos, parte del apunte, y parte de las investigaciones sobre el apunte están plasmadas en un texto que se llama Pedagogía Silenciosa, que escribí, que tuve la suerte de que se pudiera publicar en una revista de la Universidad Austral de Chile, y donde de alguna forma hace como esta especie de raconto del apunte, de este viaje del apunte en el tiempo, y de la importancia del apunte en el contexto actual del pensamiento arquitectónico.
Odone no era habitualmente escritor, ¿no? Por eso hablábamos de escritos esquivos, ¿no? Aparecen algunos textos que me facilitó ahí ya con una pequeña publicación de la Facultad de Arquitectura de La Plata, del Centro de Estudiantes. Aparece algún párrafo sobre Lenzi, ¿no? Donde Odone habla sobre Lenzi, pero también sobre la enseñanza de la arquitectura en general, y un texto manuscrito de Odone sobre la enseñanza de la arquitectura, sobre los métodos, que de alguna forma quedó trunco por, digamos, por el fallecimiento temprano de Odone, y también por los que nosotros estábamos, digamos, en ese cuerpo de docentes, donde en los últimos años de Odone estaba muy preocupado por la pedagogía, ¿no? Y nos alcanzaba continuamente textos de Camillioni o de Litwin, ¿no? Para que leyéramos, tratando de poder de alguna forma confrontar esa cuestión experimental en la docencia de la arquitectura con fundamentos teóricos de la pedagogía mucho más firmes. Cuando tuvimos que pasar de la docencia a la obra, ¿no? Obviamente no podíamos dejar tampoco la docencia de lado. Y para entender un poco la obra de Odone apareció un texto de Porfirios, un texto sobre la obra de Aalto, donde Porfirios habla de heterotopías, ¿no? Y nos pareció absolutamente válido para entender no solamente la obra de Odone, sino también alguna otra obra que está como por fuera de los cánones, incluso de los cánones modernos, que habla de un peculiar sentido del orden, en el cual fragmentos de un determinado número de coherencias posibles brillan por separado, sin una ley común que los unifique, ¿no? Muchas de esas arquitecturas han quedado al margen, a lo mejor, de la historia grande de la arquitectura, y de la arquitectura argentina, ¿no? El lugar que Odone ocupa muy en segundo plano, y que los que de alguna forma tratamos de llevar esto a la enseñanza o de llevar esto al conocimiento más general, tratamos de ponerlo en el lugar que a Odone le corresponde, ¿no? Les muestro algo que va a ser un poco más entretenido, que es un poco algunas obras, ¿no? Esta es una casa que está en Mechongué, que la pandemia truncó un poco el viaje, pero que está construida, la ubicamos en el Google Earth, está ubicada completamente, así que bueno, será en algún momento un motivo para ir para allá. Una casa en L, una casa que en principio la planta no detecta ciertas complejidades, ¿no? Obviamente las circulaciones dando al patio, ¿no? a la manera altiana, con incluso complejidades como funcionales, como un patio que articula, digamos, el servicio con la parte de dormitorios, con una entrada compleja que unifica la entrada del auto y la entrada peatonal a la casa, algo que es, digamos, que en todas las escalas que Odone manejó en sus viviendas unifamiliares aparece como un dato certero. Una casa que generaba esta especie de circulación ampliada, ¿no? A la manera de Alvaralto, la circulación no como una cuestión meramente funcional de conector, sino como una cuestión también de un lugar, ¿no? De una galería, de un lugar para estar, con ese truco en el plano inclinado del techo que le permitía a Odone poder iluminar y poder tomar de alguna forma luz casi cenital, y que de alguna manera toda esa pequeña losa que cubre la galería también fuera como un mirador, ¿no? También que pudiera uno subirse y utilizarlo como una terraza. Ahí hay un dibujo de Odone, acá hay
estas perspectivas, ¿no? Que no estamos seguros si son de esta casa, ¿no? Cada uno ve la doble situación de galería, el techo inclinado, otro recurso también que es, digamos, la separación entre lo que es el cerramiento vidriado entre interior y exterior y otro cerramiento que hace a veces de cuestiones de seguridad, pero también de tamizar la luz, ¿no? Que son esos postigos rebatibles que generan como esa situación de espacio exterior, interior, intermedio, que es propio un poco de lo que nosotros podríamos llamar la escuela de La Plata, ¿no? Esa escuela que trabajó Lenzi, Krause, Curie, Escudero, ¿no? En ese tipo de relaciones. Acá se ve, digamos, el uso del color, un uso del color intenso, y también la voluntad de O'Donnell de hacer énfasis en la humanización de esos lugares, ¿no? No son lugares abstractos, no son lugares hechos para, digamos, conceptualizar una cuestión erudita, geométrica de la arquitectura, sino que son lugares para vivir, no para estar. O, por ejemplo, está una casa muy chica también que está en Ayacucho, que es la Casa Lupiano, donde aparece en una escala mínima, ¿no? Esta relación en diagonal entre estar y comedor, ¿no? Una relación que está repetida a veces en la obra de Alvar Aalto, incluso en alguna obra de Wright, y que es en la mínima expresión, en la mínima superficie, también aparece como un dato de proyecto, ¿no? Otra vez vuelve a aparecer ese pórtico de entrada que involucra lo peatonal y lo vehicular, aparece esa galería apretada, aparece también esta cuestión de un muro de ladrillo utilizado como, no solo como cerramiento, sino también utilizado como una especie de revestimiento, y la casa se transforma, se adquiere una relación tremendamente austera con el entorno inmediato, generando como un tamiz, ¿no? Hay esta especie de relación de la ciudad, la casa, fomentando un área intermedia, ¿no? Como un área en que acá ya esa área ganada por la vegetación, pero como un área de fuese entre la propia arquitectura, entre la vida doméstica, digamos, y la vida urbana. De las últimas casas que construyó O'Donnell está esta casa acá en la calle La Prida, en la esquina de Arenales. Hoy está bastante deformada, también con un cerco que no la deja ver bien, con un lugar en doble altura o una especie de estos pequeños pabellones en doble altura. Es también una casa patio, donde acá se aprecia como un cambio, o por lo menos una intención de O'Donnell de buscar, digamos, una especie de relación con cierta, a lo mejor cierta arquitectura local. Esta fue una de las últimas casas que se construyó. Si uno ve la planta, también tiene esa relación particular entre acceso y patio, entre diagonal entre el estar y el comedor, y lo que decíamos, esa especie de circulación ampliada de los dormitorios, ¿no? Y es la circulación la que da a ese mismo patio, ¿no? Acá con una articulación como en pabellones, ¿no? Formalmente es como esta especie de tres pabellones tremendamente austeros con el ladrillo visto, ¿no? Que es una de las pocas, pero si no la única, de las pocas casas que tiene ladrillo visto, excepto después la iglesia que vamos a ver después. No hice un raconto cronológico porque quería dejar las dos casas de O'Donnell que son las más significativas, o digamos, la que me parece a mí como
donde el lenguaje de O'Donnell, la pericia de O'Donnell las preocupaciones de O'Donnell están más presentes, ¿no? Una es la Casa Vega, que es esta casa completamente austera hacia la calle, ¿no? Con una articulación también como de volúmenes, una articulación casi escultórica de volúmenes en este ladrillo de junta rasada pintado de blanco, donde en total contraposición con este exterior que da hacia el fondo de la casa, ¿no? Ahí se ve esta relación en diagonal, ¿no? Entre la puerta de entrada, que es la puerta que ustedes ven allá hacia el fondo, y la puerta que sale al patio, ¿no? Una casa muy pequeña, una casa también articulada alrededor de un espacio en doble altura, que no tiene una especificidad funcional, sino que es ese lugar, como uno podría decirlo, como jardín de invierno, ¿no? Con, digamos, carpinterías de doble altura, pero que no tiene en esencia una función específica, y que articula de alguna forma el acceso con el patio exterior de la casa, y que articula la relación diagonal entre el estar y el comedor, ¿no? Una planta alta con 2 dormitorios que balconean también hacia ese lugar, y un pequeño escritorio con baño en el acceso. Una casa muy ajustada, ¿no? Muy pequeña. Y la transformación de ese lugar en doble altura interior en un lugar exterior, como decíamos antes, un lugar exterior trabajado como si fuera un interior, ¿no? Con esas carpinterías, con esa forma particular de tamizar la forma de la luz, la forma particular de abrirse con ese sistema de sogas, ¿no? Ahí aparece la otra cuestión de O'Donnell, que seguramente Escudero, Jaco y Tito van a contar después, que es la de O'Donnell constructor, la de O'Donnell manipulador de los propios elementos que él construía y de otras cosas, ¿no? Como ya le van a contar de la lámpara del Baralto y demás, ¿no? La de O'Donnell en relación directa de él como constructor de su propia obra y de sus propios incluso mecanismos. Acá aparece esa relación diagonal entre el estar y el comedor. Aparece esa sensación ahí en ese corte de la doble altura, pero no esa doble altura desbocada de 2 pisos completos, sino con esa especie de plano vertical que de alguna forma humaniza esa relación que después vuelve a aparecer en la casa Pedernera. La carpintería, piensa que esta es una casa del año finales de los 60, digamos. Fíjense la voluntad de hacer esa carpintería lo más esbelta posible, ¿no? Lo más fina posible, para que esa relación de tenue, de ese sutil recorte que hace la carpintería permanezca, digamos, en un grado de sutileza casi extremo, ¿no? Teniendo en cuenta la tecnología de la época. Bueno, ahí está Curie, ¿no? Haciendo de las suyas, sacando estas fotos. Otra condición, especie de plano de piso de laja negra que toma todo, ¿no? Toma el interior y toma el exterior. Y estas pequeñas fiestas, ¿no? Estas como fachadas interiores, ¿no? Fachada de la fachada de la casa, ¿no? Con estos postigos que se abren desde los dormitorios interiores hacia ese balconeo interior de la casa. Seguramente conocen estos dibujos, están en el aula O'Donnell de la Facultad de Arquitectura, donde aparece otra vez este énfasis de O'Donnell por
dibujar no solamente la arquitectura, sino dibujar como una especie de atmósfera, que diría Peter Zumthor, ¿no? Como una especie de clima. Aparece, en este caso, comparado con la Casa Vega, una elaboración mucho más austera de la forma arquitectónica, mucho más abstracta, que se traduce. Hoy esta casa está impecable, seguramente ustedes la conocen, o han pasado por ahí 1000 veces en la calle Formosa, donde la casa se manifiesta como un ojo, ¿no? Que mira hacia la casa, y de la casa que mira hacia la ciudad, ¿no? Con esta especie de piano noble, donde el estar y la terraza y el patio miran hacia la ciudad, ¿no? Con una especie de, de porche muy apretado, ¿no? Muy apretado, donde aparece el acceso a la casa, obviamente compartido con un acceso vehicular, y un pequeño lugar de estudio, de consultorio, biblioteca, ¿no? Y de donde ahí se va a ese piano noble, ¿no? La casa es muy común encontrarla con personajes de este tipo, ¿no? Alumnos que, que le sacan fotos y que a veces tocan el timbre y piden entrar y invaden la casa. Incluso contaba Susana que una vez paró un micro, ¿no? Y se bajaron 45 personajes y que le pidieron entrar a la casa, y ella los dejó, ¿no? Y invadieron todo este lugar. Y a partir eh, de este primer reconocimiento de esta casa que, digamos, eh, mucho más abierta de alguna forma hacia la ciudad, aparece esta entrada bastante enigmática, ¿no? Que es como entrar a la casa a partir como si saliera de una cueva, ¿no? Por esa especie de lugar, ¿no? Que es esa escalera que sube hacia la luz, ¿no? Que era, este camino hacia la luz era una de las preocupaciones de Odone, ¿no? Como que había un recorrido, ¿no? Dentro de la casa, que siempre iba desde lo oscuro hacia lo más iluminado, y nunca al revés. Y en esta casa pasa exactamente eso, ¿no? Una escalera bastante acotada, en un lugar bastante oscuro, ¿no? Y que de alguna manera uno ascendía en la búsqueda de la luz y llegaba a este lugar, ¿no? Donde la carpintería continua entre el estar y ese lugar de llegada, que es otra vez un lugar indefinido funcionalmente, generaba esta relación eh, como de llegada a ese lugar público, ¿no? A ese lugar donde aparecía la relación con el fondo, la relación con el patio más próximo, la diagonal entre estar y comedor, esas cosas recurrentes en la obra de Odone. Aparece otra vez esta especie de, de estante, ¿no? Hecho en madera, que de alguna forma un poco hilvana la toma de la escalera hacia la planta alta, el acceso, el hogar, y da como una cierta escala al lugar de acceso, ¿no? Y obviamente todo ese lugar expande al ojo de la casa, que es el que mira a la ciudad, ¿no? Que es esta terraza con esos postigos plegadizos que siguen funcionando perfectamente, aún con el paso del tiempo, ¿no? Y hacia el otro lado, ese lugar, hacia este lugar, hacia este patio, también trabajado como un interior, ¿no? Con su propia carpintería, entre comillas, ¿no? Con esa especie de columnas vigas que sostienen un entelado, un toldo para protegerse los días de sol, ¿no? Decía, el doctor Pedernera decía que a Odone le preocupaba mucho tener sol durante todo el día, ¿no? Desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde. Que el proyecto no duró mucho, no detectó que el proyecto, todo el transcurso del proyecto fuera una cosa tediosa y larga. Sí, lo que le llamaba la atención
eran las reuniones que ellos tenían para conversar del proyecto, pero también para que O'Donnell viera cómo vivían ellos, ¿no? Cómo usaban su casa, ¿no? Que vivían antes de hacerse esta casa, e incluso cómo recuperaron algunos de los muebles, ¿no? Hay una biblioteca que está en ese lugar de escritorio, que era una biblioteca que trasladaron de su casa original a esta casa, y que O'Donnell valoró y dijo, no, este mueble tiene que ir a esta casa. Y no, O'Donnell llega a los Pedernera por, digamos, por un contacto que Pedernera, que tiene un nombre gustoso del arte, ustedes vieron ahí las pinturas que Pedernera tiene, y gustoso del arte, habitó de la casa de madera, ¿no? Que el papá de Juan Manuel era pintor y, bueno, propietario de ese lugar, que recomienda a O'Donnell para este encargo, ¿no? Y Susana comenta que habían, que no solamente fue O'Donnell el que estuvo con este proyecto, sino que había otros arquitectos y que a ella no le gustaba lo que le proponía, ¿no? Le proponía una casa a dos aguas, común, y que ella no quería, y que ella en su Córdoba natal había vivido en una casa hecha por arquitectos, ¿no? Y entendía de alguna manera, digamos, las preocupaciones de O'Donnell, y entendía también esos dibujos primitivos hacia dónde iban. Bueno, la planta alta, la sensación de esta doble altura, esta cosa narrativa, ¿no? Constante que termina en estos lugares de dormir, el dormitorio principal con su propia terraza, el dormitorio de los chicos con ese banco corrido, ese escritorio corrido, la cocina con esa mesada amplia, digamos, de más de 60 centímetros, ¿no? Que es tremendamente útil, y digamos, yo creo que no hago más mesadas de 60, ¿no? Quiero hacer mesadas siempre de 80 centímetros, ¿no? Y en el caso de O'Donnell, con esa continuidad con el pasto, ¿no? El pasto a la misma altura que la mesada, que es esa foto que ven ahí, con estos individuos ahí totalmente desesperados por la arquitectura y sacando fotos. Bueno, las plantas que seguramente ustedes conocen, el valor del corte, ¿no? El valor del corte en ese corte perspectivado, esas relaciones entre la terraza, el patio, la terraza del dormitorio, la carpintería continua, que es como una fachada interior que se va plegando. Digamos, la obra, digamos, creo que en algún momento con Diego Noales decíamos, es, digamos, la obra emblemática de la modernidad argentina, más que, o bueno, si uno quiere ponerla en paralelismo obviamente con la Casa Curchet, pero seguramente en un nivel que digamos que sería necesario que toda la arquitectura o todo el ambiente de la arquitectura argentina pudiera conocer esta casa. Otras obras, esto demostraba antes el dibujo de la iglesia de San Juan Bautista. O'Donnell era muy amigo del padre Malfa, que ahora es arzobispo de Chascomús, y que fue muy amigo de O'Donnell, y que encargó este proyecto, que era remodelar una pequeña iglesia, que generar unas oficinas, donde aparece esa versión de O'Donnell constructor, ¿no? Esa versión de O'Donnell de detalles, ¿no? De detalles que es muy poco conocida, ¿no? Hay algunos dibujos, pruebas en relación al frente, después obviamente queda este frente de ladrillo. Imágenes del interior que lamentablemente no se construyó así como se ve acá, donde aparece esa relación de fondo de medianera con ese doble frente que utiliza O'Donnell también, que vamos a ver en la Embajada de Finlandia. Hoy está construido tal cual lo pensó O'Donnell, solamente el atrio y la parte que da al frente.
El banco, como yo les decía, lamentablemente no construido. Algunas casas, digamos que esta Quinta de Vega, que O'Donnell construyó para también los dueños de la Casa Vega que les acabo de mostrar. Esto queda pendiente, las plantas, ¿no? Que ahí Nelson Cuarati y Diego Cuarati me van a ayudar a reconstruir, y algún que otro personaje creo que también. Esta absoluta austeridad en el manejo del lenguaje de materiales, otra vez esas carpinterías con esas estructuras finísimas, ahí está Nelson. Y la última pequeña gran obra de O'Donnell, hecha ¿no? con la ayuda de su cuñado y él mismo, ¿no? Él mismo construyendo esta especie de lugar de refugio, ¿no? Con esta torre de baño y tanque de agua, donde según se comenta, él dormía, digamos, en un entrepiso, mientras hacía la obra, dormía las noches ahí metido en una especie de catre informal armado en el entrepiso, y que es una pequeña joya, ¿no? Una pequeña joya con esa parra roja que después se transforma en borde, con esa especie de galería hecha con materiales absolutamente elementales, con esa carpintería de hormigón puesta en vertical, ¿no? A la que tuvo que tallarle los bordes para que pudiera abrirse en ángulo, esa especie no, techo de 4 aguas, hecho con estructura de madera y ladrillos de panza, hecho por el mismo O'Donnell, obviamente. Una superficie tremendamente exigua en cuanto a cantidad de metros cuadrados, pero con esta relación de generar, digamos, situaciones eh, a partir de una cierta narrativa, a partir de reconstruir ciertos fenómenos espaciales, temporales, en la medida que uno va avanzando en la recepción de estos espacios, ¿no? Tanto del interior como del exterior. Otra vez el exterior trabajado a veces un poco más como un interior, ¿no? Los lugares de plantas, ¿no? Para sacar alguna hierba para condimentar algún puchero o algún asado. De todo esto, ¿no? Nosotros lo fuimos, digo nosotros porque es como parte de todo ese doctorado que Nino fue parte, Diego fue parte, Miguel Rótolo fue parte, Cundi fue parte, ¿no? Y que de alguna forma compartimos esto con ellos, ¿no? Bueno, las comparaciones, estas heterotopías comparadas, ¿no? La curva en O'Donnell, la curva en Alto, estas construcciones de episodios a partir del análisis en corte. No me quiero detener mucho en esto, de la comparación entre el corte y los fenómenos espaciales que O'Donnell había explicitado en su apunte. De alguna manera ese pequeño texto que aparece muestra a O'Donnell también preocupado por la teoría, no solamente digamos, por la arquitectura como fenómeno, sino también una teoría que pudiera abastecer esa posibilidad de hacer la enseñanza de la arquitectura posible. Estos son trabajos de alumnos que hemos hecho hace muy poco, en una optativa hecha en la facultad, que se llama La narración del proyecto, que ya va como en su sexto año, más o menos, sí, sexto año, donde trabajamos esas relaciones de lo cerrado, lo abierto, esa relación entre espacios, ¿no? Que se van apretando y que de repente se expanden hacia un exterior, y que el exterior es parte del interior, todo lo que seguramente ustedes ya saben, y tratamos de racionalizarlo y tratarlo de dibujarlo de alguna manera. Todo este
obviamente este trabajo que llevó primero poner en, digamos, volver a dibujar la obra de Odone, ya con un código de dibujo bastante estricto, ¿no? No deja de asombrar y de incluso de poder contar con estos dibujos que obviamente van más allá de cualquier reconstrucción, ¿no? Incluso dibujos que le gustaba hacer a Odone, digamos, sin ninguna condición más que una propia inventiva, ¿no? O estos dibujos a lápiz bastante exhaustivos, algunos hechos para proyectos que no eran de él, ¿no? Sino para proyectos de amigos, proyectos que de alguna manera no sabemos o no hemos podido reconstruir a quienes representan, ¿no? Pero el uso de estos papeles, digamos, de color, donde el blanco aparecía como señal, ¿no? Casi todos estos dibujos están hechos en un papel, eh, como en un papel madera. Dejo para el final un poco estos proyectos de facultad, ¿no? Un club deportivo en Ayacucho, pero sobre todo dejo para el final la embajada de Finlandia, ¿no? Que es, digamos, me parece una síntesis de Odone, ¿no? Por más que sea el último trabajo de facultad, ¿no? Una, una formalización exterior austera, ¿no? Muchos lo comparan con algunos edificios de Vilar, sobre todo Pesci, cuando habla de este proyecto, ¿no? Que él ayudó, dice, a poner los rótulos y a dibujar alguna cosita. Un proyecto hecho en una esquina, con un terreno que tiene hacia su interior una especie de, de cuadrado que de alguna forma complejiza la toma de partido, ¿no? Y la toma de partido es a partir de esta línea curva que va serpenteando y va de alguna forma dándole forma a ese patio de agua, que es como el motivo central del proyecto, y deja en el fondo del terreno, en esa especie de diagonal, la casa del embajador, ¿no? La vivienda del embajador. Ahí vemos las plantas más altas, las dos L's que conforman que se van a pegar sobre la medianera. Por un lado, la L corta es una sala como de eventos, de agasajos, y por el otro lado, una especie de exposición en planta baja, y arriba oficinas y la atención, el lugar de atención del embajador. Por detrás, ahí vemos la planta última, la tercera planta, son los dormitorios de la habitación. Complementan obviamente la entrega estos dibujos, ¿no? Son increíbles. Increíbles porque aparece esa especie de búsqueda de casi la perfección, ¿no? En esos reflejos del agua, en esos reflejos del material, de la madera, ¿no? La madera con esta situación vertical, ¿no? Muy nórdica, buscando, digamos, esa curva formada por pequeños poligonales, por pequeñas poligonales. Digamos, el desarrollo de la arquitectura hasta el equipamiento, ¿no? Hasta el diseño de prácticamente las sillas o de ese cielo raso en la sala de reuniones, ese cielo raso también hecho en madera vertical, o por ejemplo la recepción del embajador con una especie de toldo, digamos, ¿no? Uno puede decir que el toldo es el toldo mismo también del patio de la Casa Pedernera, en este caso formado por la bandera de Finlandia, o ese toldo que termina de armar ese salón de eventos, y la perspectiva, la otra perspectiva, que es ese lugar donde se trasluce un poco la vivienda del embajador. Lo anecdótico de esto que a mí me llamó la atención cuando lo vi por primera vez es que esto está presentado así, ¿no? Cada una de las perspectivas está ubicada en un lugar diferente de una lámina,
¿no? La perspectiva no es del tamaño de la lámina es mucho mayor. El rótulo es simplemente la firma de Odone, y como hoy diríamos un sticker de la bandera de Finlandia, y cada uno, yo no sé si esto tenía una razón, ¿no? O era simplemente un tema de composición entre la perspectiva y el vacío que deja la lámina, ¿no? Seguramente alguno podrá aclarar este tema. El final de esto es una frase que es el final del texto de este texto manuscrito de Odone, que me parece que sintetiza un poco las preocupaciones de Odone en tanto, digamos, esas preocupaciones teóricas para la enseñanza de la arquitectura, pero también esa cuestión, digamos, de no perder la sensibilidad y el humanismo que genera cada obra de Odone y que genera también su recuerdo, ¿no? Donde Odone dice que la ley de la gravitación de Newton también explica toda la estructura de nuestro universo material. Y sin embargo, nada dice del espectáculo incomparable y cambiante del universo. Bueno, espero no haber sido demasiado largo. Disculpen si fui un poco cansador. Para nada, Pablo, para nada. Excelente exposición. Muy bien, Pablo. Gracias, gracias. Vos sabés que cuando contaste la casa de Odone, yo recuerdo que un día, y así iniciamos un poco un intercambio entre todos, un día Odone nos contó, creo que estaba José también, nos contó, viste que vos hablaste de la mesada de 80, a continuación de esa mesada tenía la cocina, tenía como una canaleta con especies, donde el pasto se metía adentro, y Odone contaba que él había pensado, y yo estaba sorprendido cuando lo contaba, que él había pensado que la persona cuando estaba cocinando agarraba las especias frescas, ¿no?, de ese jardín de invierno que tenía en la cocina y cocinaba de esa manera. Digo, que alguien esté pensando en ese grado de detalle es maravilloso. Yo me quedé sorprendido con eso. Juan Manuel, Tomás o Jaco pueden contar algo más, pero eso me pareció maravilloso. Y de una cosa cotidiana, ¿no? Absolutamente cotidiana. Claro, esta cosa de agarrar la especia directamente en tu mesada, porque ahí la plantás, porque la cocina, no sé si recuerdan o vieron, tiene la ventana un poco más allá, con una especie de bow window, ¿no? De techito, digamos. Impresionante. No, bueno, yo puedo decir, aparte de esto me hace acordar muchas cosas, ¿no? Es terrible. Hasta el último momento, cuando estábamos a Cámara del Plata, cuando recién me vine a Cámara del Plata, yo iba a la casa de Odone todas las noches, o venía Odone a mi casa, ¿no? En realidad yo empecé a manejar el auto, un auto que había en la casa de mis padres, ¿no? Yo estaba recién recibido, estaba recién llegado a Mar del Plata, y la primera vez que manejé era porque lo llevé a Odone a su casa en un auto, en un Renault Dauphine, un Renault Gordini, no sé qué era, ¿no? Odone aterrorizado, yo también, digamos, en plena lluvia, primera vez que salía a la calle en el auto, ¿no? Bueno, pero nuestra vida era todos los días, ¿no es cierto?, haciendo cosas, haciendo comidas, escuchando música, una cosa clave que Pablo no se contó mucho. Así como era con la arquitectura, era con la música, ¿no? Nosotros en nuestras visitas, en mi casa o en la casa de él, ¿no?, llevábamos discos, escuchábamos, ¿no?, música clásica, música popular. Odone tenía un oído fantástico, y no solo eso, sino que se había inventado un sistema de escritura musical. Él no sabía música, teoría musical, pero se había inventado una escritura musical con unos puntitos que dibujaba en el papel, ¿no? Y con eso él recordaba melodías. Una melodía la escuchaba, o una sinfonía o lo que sea, ¿no? Y él la escribía, y él después podía reproducir, y la silbaba exacta, ¿no es cierto? Tenía un oído prodigioso, ¿no?, para esas cosas. Igual que hacía con la música, con las formas, ¿no es cierto?, y con los colores, y eso que hacía con las perspectivas, hacía con la música, pero sin tocar ningún instrumento, ¿no? Él las silbaba o cantaba, ¿no?, o darareaba, ¿no?, y después escribía la música y comentaba todo, sabía muchísima música, ¿no?
como sabía de todo muchísimo y era de una modestia brutal. Nunca quiso tener un papel más alto, ¿no? Nunca quiso ser profesor titular, ¿no? Él quería que Javier Rojo estuviera de profesor titular, que Curi estuviera de profesor titular, pero él nunca quiso asumir una responsabilidad mayor, ¿no? Le gustaba estar atrás, ¿no? Y por supuesto que estando atrás decía cosas que modificaban estructuras mucho más grandes, ¿no? Que lo que estaba el que estaba arriba, ¿no? Y después, otra cosa que quería comentar es la habilidad prodigiosa que tenía con las manos, ¿no? Eso que decía Pablo, ¿no? Cómo se hizo la casa esa. Yo participé en la construcción de esa casa, ¿no? Íbamos mucho de visita a la casa esa, lo que se le hizo, él hizo todo ahí, toda la mampostería, compró carpintería de esa de hormigón estándar, que era para que fuera de seguridad, pero después todo lo construyó él, todo, incluso la plomería, él hizo todos los caños, hizo toda la instalación sanitaria de la casa, con sus propias manos, él solo, con sus propias manos, todo hacía él solo, ¿no? Una habilidad brutal tenía. Y transformaba todo lo que tenía a mano, él le daba un toque de transformación. Esos parientes que tenía en Ayacucho, para los que hizo la casa, tenían una pompa fúnebre en Ayacucho. Él se traía cosas de la pompa fúnebre, candelabros de bronce, que los convertía en su casa, tenía las lámparas y cosas así, y ceniceros y cosas así, hechos a partir de objetos de la pompa fúnebre, que le daban un aire más misterioso a todo eso. Impresionante, ¿no? Y tenía la famosa lámpara de Álvar Alto colgada arriba de la mesa de su pieza, de la pieza donde él trabajaba, que era el living de la casa en realidad. Sí, sí. Que era la famosa lámpara de Álvar Alto, esa que es de varios gajos, así que es una lámpara metálica, ¿no? Sí, la conocen, muy conocida es. Yo no tengo ninguna foto de eso ahora, ¿no? No, pero Pero él la hizo con el espesor de la chapa, pero de yeso, ¿no? Era de yeso la lámpara, ¿no? Y tenía el espesor del yeso tenía 2 milímetros, 3 milímetros. Yo no sé cómo hizo eso, ¿no? Y tenía la luz exactamente igual que hacía la lámpara de Álvar Alto. Producía la misma luminosidad esa de gajos, así que caía luz de un gajo puesto en otro, ¿no? Era impresionante. Yo me traje un cuadro que tengo acá. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Eh? Bueno, este es un cuadro que tengo de Dodone que me regaló hace muchísimo tiempo. Él pintaba, así como hacía las perspectivas, pintaba permanentemente, ¿no? Y dibujaba cosas. Nunca pudimos convencerlo que hiciera, con mi padre, que tenía una galería de exposición, la Casa de Madera, que esto qué, nunca pudimos convencerlo que hiciera una exposición. Y tenía muchísimos dibujos y muchos cuadros, ¿no? Y esculturas y objetos. Se podía hacer una exposición extraordinaria con la obra de Dodone, ¿no? No, nunca quiso, ¿no? Él estaba siempre en un segundo plano, ahí escondidito, ¿cierto? Haciendo sugerencias, ¿no? De una calidad y una potencia brutal, ¿no? Bueno, no sé. Jaco, ¿vos ibas a decir algo? Sí, lo conocí a Odone, no me acuerdo si en segundo o tercer año en La Plata, siendo alumno del taller Pando, donde Tito era ayudante alumno y a la sazón era ayudante alumno mío. Me parece que era el primer trabajo de tercer año. Yo hasta ahí iba, digamos, siempre me había gustado arquitectura, pero iba un poco a los tumbos y un poco entusiasmado. Y teníamos que hacer un tema que lo deben conocer todos los allegados, que era una granja o una chacra en el campo con un ingeniero agrónomo, peones, etc. Me hizo una corrección con vivienda, con laboratorio, etc. Me hizo una corrección que me dio vuelta, me dejó pensando que tenía que abandonar la arquitectura. Muy raro en Tito, pero fue demoledor.
y lo peor del caso era que tenía razón en todo, desde ya. Yo me quedé pensando que tenía que abandonar. Y ya estaba, digamos, en los primeros meses del tercer año. Y tanto me convenció su demolición que dije, no sirvo para esto. Ahora, él debe haber captado cómo me había dejado en tan mal estado, y cuando estábamos saliendo, íbamos para el bosque, todavía no estaba la Facultad de Arquitectura como es ahora, estaba en electrotecnia y el concept y todo eso, y se me acercó, cosa que me extrañó, y estuvimos charlando y me invitó a donde él vivía, a un cuartito en una planta alta, en el centro. Yo acepté, y para seguir corrigiéndome. Es decir, esa fue una corrección mano a mano en privado, como si fuera un profe privado. Pero a mí, en ese momento, en esa corrección, viendo en ese lugar mínimo que vivía, lleno de libros, de dibujos, yo creo que ahí realmente, en esa corrección, a la noche, no sé si era el mismo día o el día siguiente, eso ya no me acuerdo, correría el año 61, ahí me parece que descubrí finalmente que la arquitectura me gustaba. Hasta ahí me gustaba, pero parecía que en algún momento que no, pero que sí. Eso es una de las cosas más queridas, más preciadas, más recordadas que tengo de Odone, porque, como dijo Pablo al principio, también tuve una especie de aprendizaje de música y de pintura, no tanto de cine, porque yo siempre fui cinéfilo, pero sí de cierta cultura, de cierto arte, que, bueno, que yo diría que me definió en la búsqueda que después tuvimos junto con Nelson, ¿no? En la sociedad que me tocará hablar en la próxima. Además, ese fue para mí un punto crucial. Y en otro aspecto, también fui cliente de Odone, porque le encargamos, a partir de ese trato que teníamos, de esa relación tan arquitectónica, tan cordial, en donde yo aprendía un montón, hizo el equipamiento, se diría decoración en aquella época, un departamento nuevo a estrenar de mis padres, de mi familia. Bueno, ahí aprendí a hacer muebles también, por lo menos a ver cómo se hacían, con los carpinteros, bueno, al principio con Tito, claro. Ese fue otro aspecto, eso fue en el año 62. Así que también fue una instancia de aprendizaje, alguno que otro viaje que hicimos a Buenos Aires juntos para elegir objetos, porque en Mar del Plata no había los objetos que a él le gustaban, y que me pasó parte de ese gusto, por suerte. Y finalmente, para lo que podría ser esta charla, en el año 68, que los designan a Javier y a Tito en composición arquitectónica 1 y 2, que se trabajaba donde está ahora el rectorado, Tito nos llama a Nelson y a mí para ser docentes. Fuimos docentes en su cátedra, Tito estaba en composición 2 y Javier estaba en composición 3. Creo que en 3 estaba
Cocosela, Juanma y Elsa Bustamante. Juanma, ¿vos te acordás? ¿Está Sí, por ahí, Juanma? sí, estoy acá, sí, estoy acá. Ah, era así, ¿no? Cocosela, Elsa y vos, con Javier. Sí, Bueno, vos. sí, Y bueno, y en diseño, perdón, en composición 1, creo que se llamaba, estábamos Nelson y yo. Creo que nadie más, de diplomados. Y teníamos sí. algunos ayudantes, alumnos con el tiempo, Pete Charte, Pablo Capelletti. Sí. Estuvimos 3 años con Tito, ya Nelson y yo ya éramos socios, empezamos a ser socios antes de recibirnos en el 66, con el golpe de Onganía, que nos obligó a venirnos a Mar del Plata. Y pienso que el único docente que tuve en la Facultad de Arquitectura de La Plata, desde mi perspectiva, en ese presente y a la distancia de ese presente, fue Tito. El único del cual pude aprender montonazo, y eso se completó de una manera espectacular. Se completó, nunca se termina de completar, pero bueno, se tomó un rumbo definitivo en los 3 años que fuimos docentes con él. Yo creo que en esos 3 años de docencia con Tito y junto con Nelson, ¿no? Porque éramos un paquete que venía todo junto, ahí fue el colmo del aprendizaje. Realmente son épocas, a veces son momentos, a veces son situaciones, a veces son procesos, épocas, pero del comienzo y un desarrollo de relación con Tito. Tengo varias cosas más incluso. No, esto me lo acordé en estos días, que sabía que Pablo tenía que hablar, que no le dije a Pablo que habíamos hecho un anteproyecto para una casa con Tito. En el año 62, 63, con Nelson nos asociamos, éramos estudiantes los dos, de hecho, en el 66. Y habíamos hecho una casa que por supuesto no se construyó, porque todavía no estaba preparado ninguno de nuestros futuros clientes para una vivienda austera, albaráltica, como habíamos hecho, en el cual seguramente el 80 o el 90% había sido de Tito. Yo estaba en 4º año en esa época, 4º, 5º año. Y además, Pablo, no te lo mencioné porque no sé dónde está ese material, que son 3 o 4 cartoncitos en colores. Yo hice planta, corte y Tito, por supuesto, las perspectivas. Por ahí veo que está Laura Scafone, del batibarrullo que era el estudio y la mudanza para acá, para este nuevo estudio. No tengo la menor idea de dónde puede estar, pero... Maya, da vuelta todo el estudio, por favor. Sí, es un material muy valioso, ¿eh? Ese Es material una cotiza. cosa que no sé por qué, no me lo acordé. Evidentemente, las que comenté por ahí son las más pregnantes, sobre todo al principio, ¿no? Cuando fui alumno, y después cuando fui docente de él, ¿no? Con su guía. Era cuestión de aprender y aprender. Héctor, ¿qué nos podés contar de la obra de Odone? 2 segundos. Primero, felicitarte, Recio, porque estuviste muy bien. Te faltó alguna cosa, de la cual hizo mención Escudero.
que era su habilidad para hacer objetos, ¿no? Las cosas que le he visto hacer a O'Donnell son la lámpara de Alvaralto hecha en yeso, es insoportable, ¿no? Porque es imposible de imaginar. Él vivió un tiempo en la casa de un amigo mío, que ahora se ha muerto, y intrigado por el apellido extraño, averiguó, digamos, su prosapia y le hizo un escudo de familia en cemento de, digo, a ver, 70 por 40, que lo tenía colgado hasta el día de su muerte en el living de la casa, de una perfección insoportable, así como los calés de su casa, medio velorio. Hablando de eso, otra cosa que me gustaría enfatizar es cómo era O'Donnell, ¿no? Como personaje. Bueno, ni hablar de la sensibilidad. Yo creo que de los arquitectos que he conocido en mi vida, es el tipo más sensible para la falla y el espacio que yo he conocido, ¿no? Qué sé yo, es como innato, no terminaba de entenderlo, cómo lograba ese nivel de sensibilidad con el acercamiento a la arquitectura, a la pintura, a la escultura, a la música. Bueno, yo también soy un melómano insoportable, por lo cual, bueno, también tengo que contarles que cuando Escudero y Curi no estaban en Mar del Plata, pues estaban en España, en realidad yo viajaba a Mar del Plata nada más que para verlo O'Donnell. Y bueno, así como a la mañana nos íbamos a alguna playa alejada para charlar un rato. Después no le gustaba salir a comer, y ahora quiero hablar del carácter. No le gustaba salir a comer, pero sí a tomar alguna copa por ahí. Por lo cual las charlas terminaban a las 6 de la mañana, siempre, ¿no? Charlas, contar proyectos, nos contamos proyectos que estábamos haciendo paralelamente, él en Mar del Plata, yo en La Plata, en fin, qué sé yo, algunas afinidades o proyectos similares, muchísimo. Bueno, lo cierto es que O'Donnell era un tipo bastante extraño, en el sentido de que, así como no, que le gustaba salir a comer conmigo, tampoco le gustaba salir a comer con un grupo. Creo que la frase, no sé si me la contaron o la escuché yo, de decir ¿por qué tienen que salir y reunirse? ¿No tienen vida interior? Bueno, era un duro, más que un duro, para mí era como un monje zen, ¿no? Yo no sé si, no, es verídico esto que cuento. Yo no, no sé qué prácticas tendría, pero si uno ve la figura de él, ¿no? La actitud a acercarse a las cosas, es como la de un tipo con una distancia, qué sé yo, que está a su vez mostrando su vida incorrecta. Bueno, otra cosa que quería agregar, no quiero hacerla muy largo porque no es mi charla esta. Yo digo, Grecia, cuando hablabas del Bendito Apunte, te voy a contar la genealogía de ese apunte. Yo una vez, en qué año no me acuerdo, escuché la charla bendita de O'Donnell sobre los fenómenos espaciales. Y yo salgo de ahí y le digo, O'Donnell, eso que contaste, ¿lo tenés escrito? Y me emociona todavía. Por supuesto me dice, obviamente me entregó unas hojitas manuscritas, dibujadas por él, que
obviamente traduje, lo formalicé y lo di a conocer en la cátedra donde yo estaba, etcétera, etcétera, digamos como si hubiera hecho una publicación. Cuando se enteró, me quería matar. Me dice, esto no es para publicar, esto es simplemente para dar una clase y explicarla uno, vale decir, que si yo, bueno, obviamente no me arrepentí en lo más mínimo de haberlo hecho, ¿no? Porque yo estoy seguro que ese apunte no existiría si yo no hubiera hecho esa transgresión. Estoy seguro que se hubiera perdido entre los papeles de O'Donnell, ¿no? Lo cual hubiera sido un crimen insoportable, porque yo creo que es fundante. Por lo cual, nada, me tragué la reprimenda y ahí empezó el curso en la Facultad de La Plata, después en Mar del Plata, etcétera, etcétera. Bueno, eso nomás. ¿Qué más puedo contarle? Nada, un tipo notable, notable. Tito, vos me dijiste que él había hecho un cuadro de Klee idéntico, que lo tenías vos colgado por ahí, ¿no? Una pintura de Klee igual a Klee. No, no sé, mira, otro chisme que tengo. Yo en un momento tuve que remodelar una bóveda en el cementerio de mi familia. Estaba viejísima, qué sé yo, qué historia, una bóveda convencional, ¿no? Que obviamente, bueno, nada, cambié las puertas, las puse de blindex, bueno, se convirtió en una cosa que, bueno, como tenía locura con lo mortuorio, etcétera, etcétera, O'Donnell al día siguiente, sin tener los planos que yo le había mostrado, etcétera, etcétera, se apareció con una perspectiva espectacular. Esa la debo tener. La bóveda esta, hecha por él, de memoria, se acordaba absolutamente todo, y perspectiva preciosísima que la debo tener en el estudio. Cuando Escudero contaba, o vos, que hacía perspectiva para sus amigos, me acordé de ese detalle. Bueno, pero realmente estamos hablando de un grande, realmente un grande, un tipo notable, notable. Y no sé si, Tito, eso que hacía él con los objetos, con la arquitectura, con los dibujos, con la música, con todo, con la conversación, y la idea de que él no iba a comer, no iba a los restaurantes, porque decía, qué necesidad de juntarse, no tiene vida interior, eso decía. Él siempre tuvo un proyecto de sí mismo también, un proyecto elaborado y que, por supuesto que él quería hacer, de alguna manera, llamar la atención de una manera discreta, digamos. Me acuerdo un cuento, él en la escuela secundaria, a los compañeros, ¿no?, les decía que en su casa no dormía, no se dormía, ¿no? ¿Cómo no se duerme? No, en casa no dormimos, nunca. Nosotros nos pasamos toda la noche leyendo, escuchando música, ¿no es cierto?, conversando, pero no dormimos. Los alumnos estaban enloquecidos, ¿cómo no van a dormir? No dormimos. Él decía así, no dormimos, y ya está, no discutía más nada, ¿no? Pero le gustaba hacer esa clase de cosas, ¿no? Yo lo tuve de ayudante, no sé si vos al mismo tiempo, Tito, antes que Jaco, en segundo año, yo tuve a Curi y a O'Donnell, eran ayudantes de Moro, ¿no? De Osvaldo Moro, que venía de Buenos Aires y tenía el taller de composición 2, ¿no? De arquitectura 2, no sé cómo se llamaba la materia en ese momento, donde hicimos el famoso arquitectura se llamaba. Arquitectura 2. Sí. Hicimos el famoso paralelepípedo que se sigue haciendo, ¿no? Hicimos la casa con materiales, la construcción, ¿no es cierto? Enseñaba a construir O'Donnell de una manera maravillosa, ¿no? Curi era más conversador y tenía más elucubraciones, pero O'Donnell te metía en la práctica de la arquitectura y la sensibilidad para el material y para la construcción, que era algo extraordinario. Él iba con una pila de ladrillos a la clase y ponía todas las trabas de ladrillos ahí,
¿no? Y uno tenía que hacer pruebas de trabas y dibujar y poner una madera arriba y ver cómo se hacía todo eso, y se lo hacía entender para toda la vida. Lo que él hacía con las casas, lo hacía mientras enseñaba con eso. No era notable. Sí, sí. Y te hacía entrar, pero con todo, ¿no? En eso. Sí, yo no lo tuve en segundo año, no. No, un notable, sí. Eso, No cuando mostraba Pablo la embajada de Finlandia, con esos toldos de alfombras que tenía, él colgaba alfombras finlandesas, ¿no? Así, los cielos rasos y eso. Yo me acuerdo, acá en Mar del Plata, cuando recién volvió de la facultad, una de las primeras cosas que hizo fue un bar que quedaba en la calle Santa Fe o Santiago del Estero, se llamaba Vía Apia, que tenía el techo, era un toldo hecho así de toalla roja. ¿Te acordás, me lo Tito? acuerdo, me lo acuerdo. Jaco, ¿te acordás? Sí, Sí, sí. el dueño era Gabanelli Eh, y el toldo ese era rojo y era sí, una pero tela de parecida toalla, lo a hizo toalla, toalla. de toalla era. Y se puso de recontra moda. Sí, 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 sí. Vía Apia se llamaba el bar. Sí, Viapia. Y el dueño, después fue un bar de la noche. Sí, Y sí, sí, claro. el dueño no era de la noche, se hizo. Vía Apia, sí. Sí, Bueno, ese fue el origen del tratamiento que hizo para la parrilla La Marca, claro. tanto en la calle Córdoba, la primera, como la segunda en la calle Almafuerte. Almafuerte. Sí, sí. A mí después que murió me tocó retocar la marca, digamos, y me acuerdo que la acústica que la marca era un lugar con esa tela que tenía arriba, ¿no? Se podía hablar y escuchar la música en cualquier mesa, ¿no? Sin que se molestara el ruido. Era el lugar Así es. acústicamente mejor acondicionado que yo he visto, ¿no? Sí, Como sí. restaurante. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Íbamos bastante y era el único lugar donde se podía hablar. Sí, sí, sí. Además de comer bien, ¿no? Sí, sí, se comía rico, sí. Yo, hablando de la Embajada de Finlandia, le había contado a Pablo, cuando estaba, no sé si en quinto o en quinto año, creo, eh, pude hacerme con los dibujos originales, no sé cómo, de la embajada. Ya para cuando estaba en quinto, O'Donnell era mi máximo héroe, por supuesto. Y en algún momento, no sé si se tenía que mudar, no sé por qué motivo en nuestra casa, que habíamos 5 marplatenses y un porteño, me dio la documentación, se diría ahora, los dibujos de la Embajada de Finlandia. Y yo estaba como si fuera el poseedor de la verdad suprema. Algunos venían de la barra nuestra, Randazzo, Postel, Rodríguez, Alcaín, no me acuerdo quiénes más. Éramos la camada que también estaba Rubén Pesci, Coco Rossi, además de Nelson y de un presente. Era como ser el albacea de la verdad, tener la embajada de Finlandia. No sé qué tiempo lo tuve, si un mes, 3 meses, no tengo la menor idea porque estuve ahí en esa casa hasta el año 63 o 64. Pero la sensación de poder ver, tener y poder mostrar la embajada era una experiencia superior. Era como una religión. Realmente lo que nos impactó a nuestro grupo, el trabajo que mostró Pablo. Una maravilla. Bueno, Muy bien. excelente todo, la verdad.
seguiríamos hablando, pero se hace tarde. No sé, Diego, está con nosotros Eduardo. No sé si quieren decir algo o alguna pregunta, alguno tiene alguna consulta, como para ir cerrando. La verdad que fue toda una charla excelente hasta ahora, imperdible. Yo el otro día le decía a Juan Manuel, la verdad que me enorgullezco de estas charlas porque la verdad que hacen como historia, ¿no? Historia de Mar del Plata, historia de la arquitectura, historia de los arquitectos. Así que no sé si alguno tiene alguna pregunta. Esto queda grabado para siempre. Yo tengo una pregunta que ahí puse en el chat, que no sé Dale. si es un mito de la facultad, ya que están acá Juan Manuel, Tomás, por ahí lo pueden decir. ¿Es verdad que Odone, cuando era estudiante, un año se dedicaba exclusivamente a cursar diseño y al año siguiente hacía el resto de las materias? ¿Que no se distraía el año de diseño y hacía solo eso, o es un mito? No sé, cuando yo era estudiante lo escuché. No sé si es verdad. No Ustedes sé, que son compañeros, Escudero si lo debe habré ser. hecho algún año. No, pero no sé si puede ser, puede haber hecho eso. Yo me recibí el mismo día, yo di en la materia última que dio Odone, creo que fue legislación de obras, la estudiamos juntos y la rendimos juntos, ¿no? Yo me recibí después, di otras materias, me faltaban más cosas, pero la última materia que dio Odone, salimos al patio en la Facultad de Arquitectura de La Plata, ¿no es cierto? Y Odone se recibió ahí con esa materia que habíamos estudiado juntos. ¿Y Me entraron acuerdo, juntos a la facultad estudiamos, ustedes? no, al final en algunas materias estudiamos juntos, nada más, pero como yo estudié materias también con Capelli, estudié con gente mezclada, porque íbamos, uno se atrasaba, se adelantaba, como todos, como todo el mundo. Sí, Iba pero a mí me distinto. parece que Curi alguna vez contó eso, como diciendo Puede que ser, Odone, sí. no sé si habrá sido su Teníamos último una diseño, vida, en La Plata teníamos una vida bastante rara, no sé si te acordás así, pero nosotros nos reuníamos a la noche después del cine, y después del cine de trasnoche, que terminaba a las 3 de la mañana, nos reuníamos para comentar la película y tomar vodka, ¿no es cierto?, hasta que se hacía de día, ¿no? Entonces, yo he perdido años en la facultad allá por llegar tarde a las clases de la tarde, que empezaban a las 4 de la tarde. Por llegar tarde a las clases de la tarde, perdí un año, ¿no? Perdí nunca contabas eso cuando eras profesor, no lo contabas. Bueno, lo cuento ahora, que ya no tengo más Claro. estudiado que nada. Maravilloso. ¿Puedo interceder? Sí. Me parece que es más mito que realidad, que le puede haber llevado unos cuantos años la carrera, de hecho sí, le llevó unos cuantos años. Yo había escuchado digamos, ese hacer la carrera un año diseño y un año las técnicas o las humanísticas, de un arquitecto que hablaba de un compañero de él de Rosario, que me lo contó fehacientemente, de que era así, que la carrera le llevó 12 años. Ahora, a Tito no sé cuánto le llevó, si 10, 11 o 12, pero no es taxativamente un año para tal cosa y un año para otra. Creo que es más mito que realidad en cuanto a la metodología. En cuanto a la cantidad de años, no. Debe ser que no. Son los dos. No sé si te aclara algo eso. Porque los más allegados que tenemos acá, que son Juanma y Tito, no lo corroboran. Yo tampoco lo recuerdo. No creo que sea demasiado exacto. De cualquier manera, nosotros hacíamos eso, dedicábamos a proyectar, a hacer la carrera, diseño, ¿no es cierto? Y uno se dedicaba de lleno a eso, y por ahí perdía, y las otras materias perdían totalmente, se pasaban a un segundo plano, pero absoluto, ¿no? Claro. Y quedaban, pero ya ellos desde segundo o tercer año pasaba eso, ¿no? Que se amontonaban materias a fin de año así para ponerse al día. Y aparte, eso que contaba, ¿no? La carrera nuestra, lo contábamos el otro día también con Tomás, así, era se hablaba muchísimo, no sé, se hablaba muchísimo, se iba al cine mucho, se leía mucho, ¿no? Y se escuchaba mucha música. Y la arquitectura era parte de una cosa más amplia, ¿no? No era una técnica, digamos, que se aprendía una técnica solamente. Aprendíamos a vivir haciendo eso. Acordate, Escudero, el CELEC
en trasnoche dando, qué sé yo, neorrealismo. Toda la facultad de arquitectura estaba, Sí, ¿no? sí, mucha gente, sí. Era una cosa... No la pasamos mal, ¿no? No, para nada. Yo voy a decir una herejía. A ver, En La Plata iba al cine a la matiné de los domingos de Cine Club o de Cine Arte, no a la noche, sino a la de la mañana que terminaba al mediodía, y después íbamos a almorzar. Los domingos. No sé si sí. ustedes se acuerdan que los domingos había Cine Club. Es cierto, es cierto. Ustedes dormían, claro, yo iba al cine. No me acuerdo. Vos, Jaco, llegabas temprano a todas las clases, claro. No, pero como era tan fanático de cine, uno era, me parece, en el Cine Mayo, un ciclo, y otro era en el cine que está en la calle 7, no sé si Select, por el 54. Select. Ustedes se deben acordar. Vos, Tito, sobre todo. Sí, sí, el Select. El Select, ¿no? Y había un ciclo que era... Ahora es una iglesia evangelista. Ahora. Bueno, Eduardo o Diego, no sé si quieren decir algo, ya se hace tarde, no quiero extender más, son 8:30. Hola, yo los quería saludar, bueno, pedir disculpas porque no llegué a tiempo, calculo que por la mitad, un poquito menos, la charla de Pablo, así que después la veré grabada. Bueno, fue un placer, por supuesto, para mí. Yo realmente tengo pocos recuerdos de la facultad de Odone. Y bueno, la verdad que me acuerdo la teórica que mencionó recién Tomás de las continuidades espaciales, todos esos dibujos que él tenía, que daba una teórica en el marco de no me acuerdo qué, pero la daba siempre. Y esa sí la escuché más de una vez. Y evidentemente era un personaje que me parece que hacía un culto de pasar inadvertido, no sé si dijeron, si lo describieron así, pero es lo que yo recuerdo, ¿no? Y a mí ese tipo de gente me cae bien, la verdad. Así que bueno, un placer para mí haber escuchado esto y bueno, que podamos desde esta conducción tener este tipo de eventos con esta convocatoria y con esta calidad de oradores y poder ver a estos viejos profesores, aunque sea por la camarita, pero bueno, ya espero que pronto nos podamos ver las caras un poco más de cerca, ¿no? Así que bueno, el agradecimiento, digamos, en lo personal mío hacia todos ustedes. Nino, Pablo, no sé si ninguno... perdón. Ninguno de nosotros de los que hablamos de nuestra obra va a tener una contextualización como la que hiciste vos de Odone, ¿no? Eso. Bueno, gracias. Primero que uno no la hace con uno mismo. Qué sé yo, alguien la encuentra, ¿no? Y la arma estuvo muy bien. Eso, el armado de todo eso, las relaciones históricas y filosóficas con todo el contexto donde él se movió, eso estuvo realmente muy bien. Bueno, gracias. Diego. No, bueno, yo quería decir lo mismo que agradecer, como dijo Eduardo, más allá de las exposiciones de estos dos maestros que vimos en estos dos módulos, cómo relató Juan Manuel el pasado módulo su obra y cómo Pablo relató la de Odone hoy. A mí me parece, como vos dijiste, que esto es importantísimo porque estamos reconstruyendo la historia de la arquitectura de Mar del Plata, ¿no? No solamente estos eventos que organizamos, sino también en paralelo se está haciendo historia de la arquitectura marplatense, que lo dicta Miguel Bartolucci, con otra mirada, pero digamos, me parece que eso es lo que lo potencia, ¿no? Tenemos que generar más espacios como este, porque esto, lo que nos permite esta tecnología que estamos viviendo es que esto quede grabado, y como vos dijiste, es un archivo, es un documento histórico que va a quedar en el colegio. Y para rematar, no sé la mayoría, pero a mí volver a ver arquitectura dibujada me reconforta y me gusta. Tiene otro valor para mí. Y es lo que hemos visto en estos dos módulos. Así que nada más, eso quería acotar.
Bueno, fantástico. Bueno, sí, para cerrar, recordar que estas charlas son todos los viernes, todos los últimos viernes de cada mes, pero el mes que viene están las vacaciones de julio y por ahí postergamos la charla de Jaco, bueno, ya la postergamos al otro viernes, sería para el 6 de agosto. Jaco me dio el ok, ¿no? Que la podemos postergar porque por ahí hay gente que no puede asistir, así que para que siga teniendo esta cantidad de participantes, la próxima va a estar postergada una semana. Y nada, simplemente muchas gracias a todos por participar y por supuesto a Pablo, a Juan Manuel, bueno, a Tomás, a Jaco por el aporte que hicieron maravilloso. Bueno, gente, adiós. Bueno. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao, chao. 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 Gracias.